de su palabra, de sus mandamientos, de sus estatutos y de sus decretos. Terumá, Parashá 19. Éxodo, Shemot 25, 1 al 27, 19. ¿Y qué es terumá? Como dice allí, ofrenda alzada, una porción separada, alzada para el Eterno. Y vamos a analizar sobre eso. Esta parashá relativamente es pequeña, pues solamente tiene 3 peraquín, 3 capítulos y solo 96 pesuquín, versículos, 96. Misbot, de los 613, solamente tenemos 3 misbot, 2 misbot AC y 1 misbot lotacé, comparado a hace 8 días. ¿Cuántos misbot teníamos hace 8 días? Recordamos. ¿Quién da más, quién da menos? Teníamos... ¿Recuerdan cuántos mandamientos tuvimos la semana pasada? El que lo diga, el Moré Abraham lo invita a un suculento café. Si recordamos de la Parashá Mishpatim, teníamos, ¿quién dijo 53? 53. ¿Quién dijo? Erlinda. Moré. Entonces, un fuerte vaso de agua. No, gracias, Erlinda. 53. Misbot AC 23 y Misbot lotacé 30. 53. ¿Y hoy cuántos tenemos? Tenemos 3 misbot. Muy bien. Entonces, la Haftará está en Primera de Reyes 5, 12 al 6, 13 y lo vamos a analizar esta tarde. La Parashá, la Haftará esta tarde. Y los escritos apostólicos no se lo pierdan. Este miércoles, especialmente para las personas que se sienten decepcionadas de sus hijos, de sus padres, de sus patrones, esta porción va a ser muy, muy importante. Hay principios de vida que solamente el Eterno es el que los da a través de Yeshua en este caso y para que los vivamos. Entonces, la Parashá, Terumá, la síntesis, los acontecimientos de esta Parashá. Qué interesante, no son relatos acerca de sucesos. No son sucesos, sino órdenes, indicaciones dadas por Hashem relacionadas con lo más grande, precioso, que Hashem le pide a Moshe que le construya, la construcción del Mishkan, del tabernáculo y el mobiliario, los instrumentos dados alrededor. Esta parashá se cree que fue dada
en el año 2449 después de la creación. Terumá, a pesar de contener casi solo medidas y diseños, dentro de esas medidas, dentro de esos diseños, hay secretos escondidos de profundidad única, aplicables a nuestra vida. En concepto general, el sentido de lo que es el santuario, el Mishkan, dijo Rambán, era para dar continuidad a la manifestación y revelación de la divinidad. Mishkan era para dar continuidad a la manifestación y revelación del Eterno, esa misma divinidad, esa misma profundidad que hubo en el monte Sinaí durante la entrega de los 10 mandamientos, iba a suceder así en el Mishkan. Así como en el monte Sinaí, Eloa se presentó y habló con todo Israel, en el santuario, Moshe Rabeno iba a escuchar directamente al Creador desde las alas de los querubines que posaban encima del arca sagrada, y eso Moshe se lo iba a transferir, a trasladar a su gente, a su pueblo. ¿Qué temas tenemos aquí? 1. Hashem indica a Israel que traigan contribuciones de determinados materiales que serían usados para la construcción del Mishkan. Le da indicaciones de cómo se construye el arca, la cobertura del arca, la mesa para donde iban a estar los panes. 5, la menora, un objeto muy, muy importante. 6, las cubiertas del tabernáculo. 7, las paredes del tabernáculo y los componentes. 8, la cortina de división, es decir, el parojet, y el altar mismo. Y 10, el atrio del tabernáculo. Si podemos ver la figura del Mishkan, qué belleza. Hay algo todavía, algo parecido, está en el desierto, y ya algunas personas lo conocieron, lo vieron. En nuestro próximo viaje a Israel, una de las paradas va a ser exactamente allí, para mirar el Mishkan en el desierto. La estructura del tabernáculo es bien conocida, donde se ve la sección del arca y el propiciatorio, el altar de incienso, la mesa de los panes, el lugar santo, también el candelabro de oro donde iba la fuente de bronce, el altar de bronce, la puerta del atrio y el atrio mismo, y las dimensiones del tabernáculo. Y en la otra figura está a color, donde está el candelabro, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del testimonio, la mesa de pan de la proposición, el lavacro, el altar del sacrificio, el altar de incienso. Muy bien, ¿qué nos habla esta parashá? Esta parashá Terumá. El nombre de la parashá Terumá, ¿qué significa? Sencillamente significa ofrenda. Una ofrenda para un propósito público y sagrado. Normalmente se elevaba antes de ser entregada.
el sacerdote la elevaba, la alzaba. De ahí que se conoce también como ofrenda elevada, ofrenda alzada, indicando con eso que era una parte de su propiedad, de la cual se desprendían con amor para ofrecerla a Eloa, quedando así separada para el uso sagrado. Ofrenda elevada. Cuando nuestro pueblo salió de Egipto, sabemos que el Eterno realizó en unas horas la más grande transferencia bancaria nunca antes visto antes. ¿Qué hizo el Eterno? Tomó todos los tesoros de Egipto, los depositó en la cuenta de ahorros de su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había trabajado más de 200 años y le debían jornales que no le habían pagado por más de 200 años, además de esclavitud. Y eso necesitaban intereses retroactivos que fueron aplicados en esa transferencia bancaria. Por eso ellos salieron con los bolsillos llenos de oro, plata y todas las piedras preciosas. Todo el oro, la plata, el bronce, piedras preciosas, pieles, lana, madera, aceite, especies que había en Egipto fueron transferidas al pueblo de Israel. Transferidas al pueblo de Israel. Luego, de todo lo que él mismo había dado a su pueblo, ¿qué hace el Eterno? Les pide una ofrenda voluntaria. Le entregó todo el capital de Egipto y después les pide una ofrenda voluntaria para que aquellos que sientan en su corazón, dice, los que sientan deseos de traérmela. No era una ofrenda forzada. ¿Para qué debían traer esa ofrenda voluntaria que salía del corazón? Donde el Barujú, un lugar donde el Eterno moraría, habitaría en medio de ellos. Qué ejemplo de bondad y humildad. El Eterno nunca pide de lo que no tenemos. Siempre pide de lo que nos ha dado. Nos lo entrega todo. Y después de proveernos de todo, nos pide una porción voluntaria para bendecirnos aún más. No solo me traen la ofrenda voluntaria de los que sientan en su corazón, sino van a preparar un lugar donde yo habite en medio de ustedes. El mensaje es evidente. La verdadera riqueza de los hijos de Israel, como la verdadera riqueza para usted y para mí, no es el oro, no es la plata, ni los bitcoins. ¿Cuál es la verdadera riqueza que usted y yo tenemos? Se llama la Torá, sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos y su presencia. Y la presencia de Él. La presencia divina residiendo en medio de su pueblo. Si hay una generación que requiere descubrir de nuevo
Ese mensaje es esta generación. La parashá muestra con claridad meridiana cuál era el propósito para el cual se construía el santuario. Por tanto, se pide que todos los que tengan un corazón generoso para ese propósito, corazón generoso es cuando es el mismo Eterno, la Shekinah, se mueve a través de nosotros para que ofrenden voluntariamente de la abundancia que Él ha dado. Oro, plata, cobre, pieles, etc. Se describen las diferentes partes del santuario, sus dimensiones y formas, así como los materiales que deben ser usados en su confección. En total, son 15 ofrendas requeridas, desde el oro hasta piedras preciosas. Y por esto el rey David va a escribir 15 salmos de ascensión, los salmos 120 a 134, por el mérito de los 15 tipos de ofrendas. ¿Cuántos salmos de ascensión escribió Moisés? ¿Cuántos? 15, ¿no es cierto? ¿Y de qué números a qué números? Del Salmo 120 al 134. Salmos de ascensión requeridos por aquellos 15 tipos de ofrendas, 120 al 134. El Eterno le muestra a Moshe, y solamente a Moshe, el modelo que debe seguir, así como las características de cada pieza, modo de ensamblar, desmantelar, transportar, armar de nuevo, mientras el pueblo va viajando por el desierto. En esta sección, el Eterno le pide a Moshe que construya 10 muebles para el tabernáculo. ¿Cuáles son esos 10 muebles? 1, el arca. 2, la cubierta del arca. 3, los 2 querubines. 4, la mesa de la menorá. La mesa de los panes. Número 5, el pan de la proposición. 6, la menorá. 7, las paredes. 8, las cortinas, el velo, las cortinas divisorias. 9, construir el altar de bronce. Y 10, construir el altar. Son los 10 muebles para el tabernáculo. Miremos el verso 2 de Shemot 25. Dice: Vejik y literumá. Tomen una ofrenda para mí. Los líderes no debían ir a buscar la ofrenda entre el pueblo, no podían asumir una actitud activa en el proceso. Ellos se sentaban en su lugar y esperaba que cada cual, según la actitud de corazón y su generosidad y la voluntad, sin presiones de clase alguna, trajeran las ofrendas. Solamente así se podrá saber que lo hacían con amor del Eterno, por el amor del Eterno que el Eterno les había mandado.
Cuando una persona da una ofrenda bajo presión, el término se llama nedavá. Nedavá. Pero cuando es voluntaria, cuando sale del alma, del corazón, de la vida, se llama terumá. Para que sea terumá, el corazón mismo tiene que ser ofrendado juntamente con el objeto, es decir, la ofrenda misma. Perdón lo que voy a decir. Esto yo lo aprendí de niño. Mi maestro era un maestro, aunque no andaba en raíces hebreas, pero su alma y su corazón estaba en la Torá. Y yo aprendí esta lección de niño. Y doy gracias al Eterno. Instruye al niño en su camino, para que cuando sea ya de edad, no se aparte. La delicia más grande que siempre he tenido ha sido cuando recibía el paycheck y sabía que de ese paycheck ya le habían sacado lo del social y las otras cosas, pero yo no daba el diezmo de lo que recibía allí, sino del total, de lo que ganaba, del gross. Y eso siempre ha sido así. El diezmo, la 10ª parte. No tengo mucha edad, pero cuando leo un pasaje como el Salmo que dice, joven soy y he llegado a esta edad, se puede más o menos, ¿no? No he visto a Belarmino desamparado, ni a piedad que mendigue pan. Porque se da con el corazón, con el alma. Cuando esta ofrenda es para uso público, es terumá. Pero cuando es apartada para, por ejemplo, para los pobres, privadamente, es sedacá. Vamos a mandar una sedacá a alguien que yo no conozco, pero se ha conectado con nosotros, creo que con el Moré también, está en el país de Venezuela y dice que está muy, muy mal. Pues vamos a ver cómo le mandamos una sedacá. Entonces, aprendemos que toda persona siempre debe tener un corazón abierto para entregar sus ofrendas. Repito, no de lo que no tiene, sino de lo que tiene. Y no es lo que tenemos un regalo previo que el Eterno nos dio. Claro, Él nos dio un regalo previo. Cada día debemos recordar que es el Eterno el que nos ha dado, nos da y nos dará el poder para hacer las riquezas. La generosidad del corazón es uno de los atributos más grandes y elevados del alma de todo el que ha sido redimido. Por eso, cuando apartamos terumá, sedacá, no estoy hablando de maser, porque maser es otra cosa. Sí. Terumá o sedacá se cumple en nosotros la promesa del Salmo 85:12, que dice: el Señor mismo nos dará bienestar y nuestra tierra rendirá su fruto. Mucha gente ha venido a este país precisamente por el bienestar, para tener bienestar.
Y el Eterno los bendijo, pero se olvidaron de Él. Y por allí andan, cabizbajos, desolados, desesperados y buscando a un psiquiatra o a un psicólogo. Isaías 3:10 dice: díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Proverbios 11:30. Proverbios 11:30 dice: el fruto de la justicia es árbol de vida. Como dice Salmo 1, y todo lo que hace prosperará. Devarim 24:13, Isaías 58:8 dice: si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. La gloria, el kabod del Eterno te seguirá. Debemos entender que no importa cuánta riqueza tengamos aquí en esta edad presente, el dinero solamente sirve para beneficio personal. Solo cuando damos voluntaria, generosamente para la causa del reino y se transforma, es cuando se transforma en un dividendo para la eternidad. En el mundo por venir, ningún patrimonio terrenal tiene valor. Ninguno. Solamente lo que hayamos sembrado en la causa del cielo, como lo es el sostenimiento de los que se dedican al estudio de la Torá, la enseñanza permanente de la Torá, los que forman discípulos, los pobres necesitados y otras causas similares, eso se transformará en bienes espirituales. Cuando hacemos esto, estamos depositando en el banco celestial que nunca está sujeto a quiebra, robo o corrupción de sus administradores. Nuestro dinero aquí en la tierra puede ser robado, perdido, los prestamos y no lo devuelven, pero lo que transferimos al cielo nunca podrá ser tocado por la mano del ladrón o del malhechor. Por eso dice el maestro, Yeshua, ¿qué dijo? Donde esté nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. ¿Dónde vamos a colocar nuestro corazón? Donde está el tesoro. ¿Y cuál es el tesoro? El Eterno. Su palabra, sus mandamientos, sus estatutos. Cuánto amo yo tu Torah, es ella mi meditación de día y de noche. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Por tanto, es importante que cada uno cuidemos que nuestra verdadera inversión, ¿dónde se encuentra? Se encuentra arriba, no abajo. Porque solamente lo que tengamos arriba, entregado de abajo, es lo que tiene seguridad y futuro. No dar ayuda al pobre en medio de nosotros cuando es requerido, so pena de padecer hambre, equivale a asesinato, a derramar sangre.
¿Por qué? ¿Por qué fue impedido David construir el templo? Porque a él no se le permitió construir lo que él tanto anhelaba construir. ¿Qué le dijo el Eterno? Tus manos están manchadas de sangre. Y eso lo vemos en Primera de Crónicas 22:8. Será tu hijo Salomón el que va a construir, pero tus manos están manchadas de sangre. ¿Qué sangre había manchado las manos de David? ¿Qué sangre? Entre otras cosas, el Midrash nos habla que el hijo de Isaí, es decir, David, regresó a Jerusalén luego de la gran victoria sobre Goliat. La gente le tiraba monedas de oro y plata como gratitud por la gran salvación que había traído al pueblo hebreo. Todo ese dinero lo guardó con la mira de usarlo en la construcción del templo. Pero luego que vinieron los 3 años de hambruna, porque David hizo algo que no debía hacer. Hizo un censo que no estaba aprobado. Entonces vinieron 3 años de hambruna. Los pobres le pedían que del dinero guardado para algo santo, algo sagrado, la construcción del templo, de ese dinero les diera, les ayudara para sobrevivir. La ley judía establece que si hay un dinero pro sinagoga y de pronto un miembro de la comunidad cae en una situación de absoluta pobreza sin tener que comer, donde su vida corre peligro, y si no hay otro fondo, debe esperarse por la construcción de la sinagoga y ayudar al desvalido a ponerse sobre sus pies. En otras palabras, los pobres toman prioridad. ¿Qué hizo David? David se negó a hacerlo y de esta forma muchos perdieron todo y murieron en total humillación. Entonces el Eterno le dijo: por tener tus manos manchadas de sangre, no construirás el templo. De esto afirma el Midrash que no ayudar a un pobre de la comunidad en necesidad, aunque sea un dinero ahorrado para edificar una sinagoga, equivale a como si lo estuviéramos asesinando, como si estuviéramos derramando sangre. Por tanto, es deber de nuestra comunidad cuidar de los pobres. ¿De acuerdo? No escuché ese amén. El hecho de que el texto usa el término ofrenda 2 veces indica que hubo 2 destinatarios para esa ofrenda. La primera fue la ofrenda que se usó para los que no tuvieran. La segunda, para el Eterno. De ahí el texto: una ofrenda y una ofrenda para mí. Una ofrenda y una ofrenda para mí. Como esta ofrenda no tenía una cantidad fija, dependía de cada persona. Ya fuese una cantidad grande, mediana o pequeña, lo que importaba no era la ofrenda misma, sino lo que había aquí dentro, la motivación del corazón. Si el corazón se daba con la ofrenda, Eloa lo aceptaba y la persona es bendecida, aun cuando fuese la moneda más pequeña. Y lo encontramos con Yeshua, cuando vio que
La gente daba y muchos daban. Y una viuda, lo único que tenía, una ofrenda, de una monedita, lo entregó todo. El mensaje es evidente. Lo principal para la construcción del santuario no era el dinero, era el corazón de los hijos de Eloa. Era lo más importante, el corazón. Por eso Eloa dice: dame, hijo mío, tu corazón. A una parejita, cuando doy charlas prematrimoniales, les pregunto: ¿a quién pertenece tu corazón? A fulano. A este. Están equivocados. El corazón no le pertenece a esa señorita hermosa, bella. El corazón suyo no le pertenece a ese apuesto joven. No. El corazón primero le pertenece al Eterno. Al Eterno. Porque Él ha dicho: dame, hijo mío, tu corazón. Ese es el anhelo supremo del Eterno. Cuando en un hogar hay problemas, dificultades, la primera pregunta que hay que responder es: ¿a quién le pertenece el corazón? ¿Al esposo? ¿A la esposa? ¿A los hijos? Tiene que ser para el Eterno. Cuando una casa para Eloa se construye, debemos asegurarnos que lo sea con materiales del corazón y del alma expresado en aquello que el Eterno indica, y sin apartarnos de ello ni a diestra ni a siniestra. Por eso pide una clase de madera. ¿Qué clase de madera? Éxodo 25:5. Madera de acacia. Madera de acacia. ¿Qué madera es esta? ¿Qué madera es esta? Es un tipo de cedro. Cedro. Cuando yo era niño, mi papá, que cortaba y aserraba y sacaba madera, él cultivaba cedro. Y me decía que era lo más fino para lo que se necesitaba. Entonces, el cedro. Pero este cedro que habla aquí es el cedro que en hebreo tiene un nombre: chitín. Chitín. El cedro, como es evidente, no es un árbol que da frutos. Todo árbol que da fruta para comida del hombre debe ser cuidado de una forma especial. La acacia, es decir, el cedro chitín, no produce ningún tipo de fruto. Cuando Jacob Avino se fue a Egipto, llevó consigo estas plantaciones y las cultivó en Egipto. Crecieron en el arroyo que lleva precisamente el nombre de Chitín. Yo estoy mirando el reloj que tengo aquí al frente, y ese reloj me dice que todavía no son las 12, ¿cierto? Allí dice que son las 11:54, así que tengo todavía las 12, ¿no es cierto?, por delante. No, yo sé que ese reloj está atrasado. Muy bien. Chitín. Este arroyo, según el Midrash, contenía un agua que de beberla activaba el Yeser Hará, y la gente era llevada a cometer toda clase de inmoralidad sexual. Por eso vemos en Bemidbar 25, cuando los israelitas acamparon en esa región, fueron motivados por las muchachas moabitas a beber de esas aguas. ¿Y cuál fue el resultado? El pueblo comenzó a fornicar con las hijas de Moab.
para aplacar ese mal instinto, era creído que la madera de acacia, cedro, que crecía junto al arroyo de Chitín, revertía ese proceso y aplacaba ese mal instinto. Para contrarrestar esa fuerza de inmoralidad sexual, se construye el tabernáculo, y la madera que se usa es una madera especial, la madera de acacia, junto con el arca, la mesa de la presencia y el altar exterior. De acuerdo a la enseñanza recibida en el nombre Chitín, la Shin, la Tet, la Yod, la Mem, se encuentra la provisión de Elohim para sanar el instinto en el corazón del pueblo. ¿Qué es? Esto es evidente cuando vemos las 4 palabras que se forman con cada una de las 4 letras de Chitín. La Shin para Shalom, para paz. La Tet para el bien, para Tová. La Yod para Yeshua, salvación. Y la Mem para la Mejilá, el perdón. Esta semana alguien me decía que había pecado al principio de semana y estaba muy confundido. Muy sencillo. Si pecó, abogado tenemos. ¿A quién? A Yeshua, que nos perdona. Es apropiarse del Shalom, la Shin, Shalom, paz, el Tová, el bien, la Tet, la Yod, Yeshua, para eso vino Yeshua, la Men, la Mejilá, el perdón, apropiarnos del perdón. El pecar, inmediatamente pecamos, sabemos que no podemos seguir así. Necesitamos bajar la cabeza, doblar nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida. Señor, perdóname. Perdóname, te lo ruego. Inmediatamente, cuando uno comete una maldad, un pecado, que dijo una mala palabra, pida perdón al Señor. Señor, necesito que mis labios sean purificados. Debo lavar mis labios, mi boca, con la sangre preciosa de Yeshua. De todo esto podemos descifrar el código secreto de Chitín. ¿Cuál es el código secreto de Chitín? La paz de Eloa, todo su bien y su perdón vienen por medio de ¿quién? De Yeshua, su salvación. Ahí está, sencillo. Chitín. Lo desciframos. El código. La paz de Eloa, que sobrepasa todo entendimiento, me da su bienestar. Y por los méritos de Yeshua, me perdona. Él me perdona. Y por lo tanto, soy lavado, soy limpiado, soy perdonado. Y eso es lo que significa también el tabernáculo, el Mizcán. Es símbolo de paz, símbolo de bien, símbolo de perdón, símbolo de Yeshua. ¿Nos dice algo esto? ¿Nos dice algo? Y ya son las 12 en ese reloj, quiere decir que es la 1 en el otro, en el suyo. El verso 6, aceite para la iluminación. Shemen Lamaor, Shemen Lamaor. De todos los utensilios del tabernáculo, solamente uno
producía luz. Solo uno. ¿Cuál? La menora. La palabra hebrea para luz es or. Aleph, Vav, Resh. Aleph, Vav, Resh. Or. Y por tanto, cualquier objeto que produzca o destelle luz se llama or. De esta forma, el sol es visto como Or Gadol, es decir, la iluminación mayor, y la luna, luminaria menor, Ha-Maor Hakatón. La menora viene de la misma raíz, Maor, y enfatiza la luz o luminaria permanente que debe estar colocada en la parte interior del santuario, en el lugar Kadosh. Allí debe estar. Cuando se habla de luz, del tabernáculo que necesitaba luz y que el Eterno iba a estar allí, alguien pregunta, ¿el Eterno necesita luz? ¿No proveyó Él con luz a todo el campamento desde la salida de Egipto hasta que entraron en la tierra prometida? Él es luz. Entonces, ¿para qué necesita el Mizcán luz si el Eterno mora allí? Cuando el pueblo entra en la tierra y la columna de fuego ya no esté visible en las noches, ¿cómo sabrían los hijos de Israel que aún así la presencia divina residía en medio de ellos? ¿Cómo? Gracias a la luz permanente. La luz permanente de la menora iba a ser el testigo fiel de que internamente Elohim siempre está en medio de su pueblo, aunque desde afuera pareciera haberse ocultado. Sin embargo, para que nunca vayamos a cometer el error de los paganos y pensar que nuestro Eloa, necesita luz, la Torah escribe Shemen Lamaor. Shemen Lamaor. ¿Qué quiere decir? Aceite para la iluminación. Shemen Lamaor, pero sin la Vav, requerida para formar la palabra or, luz, en hebreo. De esta forma, al escribir luz solamente, Aleph y Resh, sin Vav, se nos envía un mensaje. Yo no necesito luz. Si el Eterno está en mí, soy luz en mí mismo. Si el Eterno está en mí, soy luz en mí mismo. Y ahí podemos volver a ver la imagen del Mizcán. El Eterno dice, un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Desde la salida de Egipto, la presencia estaba junto a nuestro pueblo. ¿Cómo?
en columna de nube durante el día, en columna de fuego durante la noche, día y noche. Su presencia los rodeaba. Pero el Eterno tenía aún más extraordinarios planes. Él deseaba estar en medio de los hijos de Israel. No solamente junto, no solamente alrededor, sino en medio del pueblo. Por eso Él pide que le armen, le formen, le hagan un santuario, un Mishkan. Un Mishkan. Su presencia tiene además un propósito extraordinario. Esa presencia siempre les iba a ayudar a desarrollar lo que hemos hablado tantas veces, el temor a Hashem. Tener el Mishkan, ver el Mishkan, les ayudaba a vivir en el temor de no querer hacer nada que ofenda al Eterno. Por lo tanto, era necesario el Mishkan. ¿Y ahora qué tiene que ver eso con nosotros? Tiene que ver algo muy importante.